Cierra tus ojos ahí en tu lugar, hermano. Gracias, Padre, porque se siente tu presencia en este lugar. Se siente tu presencia en este lugar, Señor. No hay nadie como tú, Padre. No hay nada como tú. Te honramos y te bendecimos, Padre. Espíritu Santo, pon tu mano en tu corazón. Espíritu Santo, te pido que estés hablando a mi vida, hablando a mi corazón. Que estés, Padre, estableciendo tu amor en mi vida, en mi corazón, en mis sentimientos, hasta en mis inseguridades, Padre. Tu amor lo cubra todo, Padre. Yo te honro y te bendigo, Espíritu Santo. Eres libre de moverte en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, sea a ti la gloria, Padre. Amén. Dar un aplauso al Señor. Este mes seguimos hablando de la gracia. Yo espero que el Señor esté hablando mucho a tu vida de este favor inmerecido que es la gracia. La gracia es algo hermoso. La gracia es este favor inmerecido en el cual nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y te quiero hablar acerca de Hebreos 4:16. Es titulado a este tema, acércate. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Puedes decir confiadamente ahí en tu lugar? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Puedes decir conmigo gracia? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y acercarse, qué difícil es muchas veces. Acercarte a una persona es difícil, más cuando tuviste un problema con esta persona, una fricción con esta persona. No sé si a ti te ha pasado, pero acercarte a alguien con el cual tuviste una diferencia es complicado. En esta iglesia no pasa, pero en otras iglesias pasa que a veces tuviste una diferencia con un hermano, igual te lo encuentras aquí en una iglesia, en la misma iglesia y se topan las miradas, pero como sabes que tienes algo pendiente con él que arreglar, como que lo evadimos. Yo sé que no pasa aquí, ¿verdad? Amén. O sabes, en otro lugar puede pasar, en los trabajos, no sé, tuviste una diferencia con algún amigo, un compañero de trabajo y acercarte a él, muchas veces es difícil. Es difícil. Es difícil acercarse a Dios cuando muchas veces sabemos que hemos pecado, pero la Biblia nos está diciendo, acerquémonos pues confiadamente. Y son una de las cosas inexplicables de Dios. Él nos llama, a pesar de que somos pecadores, Él nos está diciendo, acércate. Esta mañana nos está diciendo, acércate confiadamente. Y cuando uno conoce el poder de Dios y de su santidad, muchas veces eso hace que nos alejemos, porque nos sentimos indignos de su presencia, indignos de Él. Por eso cuando pasa esta pesca milagrosa, cuando por fin se encuentra Jesucristo con Pedro, antes de ser llamado Pedro apóstol, antes de ser llamado uno de sus apóstoles, Jesús se encuentra con Pedro y Jesús reta a Pedro a decirle que en esa pesca frustrada que tuvieron, volvieran a regresar, pero ahora en el nombre de Jesús, a hacer esta pesca. Y fue una pesca milagrosa. ¿Recuerdan este pasaje? Fue una pesca milagrosa. Pedro, cuando ve el poder, la santidad de Dios, se hinca ante Jesús y le dice, aléjate de mí, Jesús, porque soy pecador. Reconoció la grandeza del Señor Jesús. Pedro, lo primero que se le viene a la mente es decir, perdóname, Padre. Su sentimiento, su persona, su esencia de Pedro, al ver la santidad de Jesús, el poder que tenía el Señor Jesús hasta sobre la naturaleza, le invita a decir, hincarse y decir, perdóname, Jesús, soy indigno frente a ti. Y muchas veces esta misma sensación tenemos nosotros en alguna parte de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida. La historia de la Biblia siempre es Dios buscando al ser humano. Esa es la historia de la Biblia. Pero hoy yo quiero hablarte de estos pasos que tenemos que dar tú y yo para buscar la misericordia de Dios. También nosotros tenemos que accionarnos. También nosotros tenemos que dar pasos para encontrarnos con la misericordia de Dios. ¿Estás aquí conmigo, hermano? Amén. Y sabes, esto me lleva a recordar la parábola del hijo pródigo, que es una
Historia hermosa. Y la encontramos en Lucas, en el capítulo 15, del 11 al 32. Sé que es una historia muy conocida por ti. Y sé que se ha hablado mucho acerca de esta historia, esta parábola. Y recordemos que era un hombre que tenía 2 hijos. Y a uno de ellos, que es el menor, le urgía la herencia, ¿cierto o no? A uno de ellos ya quería que su papá le diera el dinerito de su herencia e irlo a gastar, le urgía irse a gastar el dinero, su herencia. Y el padre se lo da. El padre decide darle esta herencia a este hijo menor y este joven inmediatamente se va a gastar esta herencia. Malgastó el dinero, ¿cierto o no? Y Dios pone muchas cosas en nuestra vida. El padre decide darle la herencia al hijo, le da esta responsabilidad de darle su herencia, y también tú y yo, Dios ha puesto muchas cosas en nuestras vidas, ¿cierto o no? Y cuando yo hacía este estudio recordé y se me vinieron muchas cosas a la mente, que Dios ha puesto muchas cosas en nuestras vidas. Dios ha puesto una esposa, te ha puesto un esposo, ¿cierto o no? Te ha dado un trabajo, te ha dado unos hijos, ¿cierto o no? Y esto es parte de nuestra herencia. Y me movía el Señor, y cómo estamos cuidando esta herencia, cómo la estamos cuidando. Este joven inmediatamente quiso ir a gastarse esta herencia. Pero nosotros ya tenemos una herencia, y tal vez muchos que han pasado por esta iglesia o en otras iglesias, lamentablemente Dios puso una pareja, pero su pareja no está. O les dio Dios un buen trabajo, pero lamentablemente te endeudaste con tarjetas de crédito, con créditos de aquí y por allá, y acabamos maldiciendo nuestro trabajo, acabamos malgastando el dinero que Dios nos dio. Tal vez a alguien le dio un hijo, hijos, pero estos hijos no están aquí en la iglesia porque tal vez no los supimos educar. No cuidamos de la herencia. Entonces este joven se gasta toda su herencia, y dice la Biblia más adelante que cayó muy bajo este joven, y terminó comiendo con los cerdos. Sabemos la historia, ¿verdad? Teniendo un padre que tenía posibilidades de hasta emplearlo, teniendo un padre que le podía dar muchas cosas y comodidades, este joven terminó comiendo con los cerdos. Todos conocemos esta historia. Y en el versículo 17, hermanos, del que estamos leyendo, espero lo puedan poner ahí, dice, y volviendo en sí, o sea, razonando cuando ya estaba con los cerdos comiendo, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él razona y entra en sí cuando justamente dijo, ya caí muy bajo. Ya caí muy bajo, estoy comiendo con los cerdos. Razona y dice, algo tengo que hacer, ¿cierto o no? En el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, hermanos, se empezó a preparar un speech. Empezó a decir, ¿qué le voy a decir a mi papá cuando me encuentre con él? Voy a tomar la decisión de pararme de aquí, de entre la suciedad, y voy a empezar a maquilar un speech, voy a empezar a maquilar un diálogo para que cuando me encuentre con él, le diga todo esto. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? Y reconocía algo clave que yo te quiero decir el día de hoy, esta mañana. Reconocía que ya no era digno de ser llamado hijo de él. Ya no era digno de ser llamado su hijo. Esto fue lo primero que se le vino a la mente a este joven. Él dijo, esto es algo que le voy a decir a mi padre, ya no soy digno de ti. Y creo que esta es una de las grandes estrategias que usa Satanás para alejarnos del Padre. Quitarnos la identidad.
Esta es una de las estrategias que usa Satanás cuando nosotros hemos pecado. Quitarnos esta identidad de hijos, hacernos sentir que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Satanás empieza a trabajar cuando yo he pecado, empieza a trabajar con esto y te quiere hacer sentir que tú ya no mereces estar con el Padre, que deberías estar ahí en tu pecado, que no te levantes. No sé si a alguien le ha pasado esto, pero a mí sí. El pecado confunde. ¿Puedes decir conmigo eso? El pecado confunde y te quita identidad. Tu identidad es ser un hijo de Dios. Amén. Tú eres un hijo de Dios. Dile al que tienes a tu lado, tú eres un hijo de Dios. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor Jesús? Mira cuán amor tiene el Padre que nos ha llamado hijos de Él. Amén. Mirad cuán amor tiene el Padre hacia nosotros que nos ha llamado sus hijos. Tienes un gran Padre, tenemos un gran Padre, amén. Y hay tantas historias de personas que alguna vez aceptaron al Señor Jesús en su corazón, pero por diversas situaciones pecaron en el camino y jamás volvieron. Esto es lo triste. Hay gente que todavía no se le acaba la herencia, por eso es que aún no decide volver a esta iglesia o a otra iglesia. Lamentablemente, hay gente que ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, pero no está ya en este lugar. Porque Satanás los confundió y les hizo sentir que no eran dignos de ser llamados sus hijos. Hay gente que aún vive bajo el pecado y aún no vuelve en sí. Este joven recapacitó y razonó y dijo, tengo que regresar a la casa del Padre. El pecado le hizo perder su identidad de hijo. Y volviendo a la historia de este joven, ¿sabes? Todo cambió cuando toma la decisión de levantarse de su pecado y de su suciedad. El versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Espero que lo tengas ahí. Amén. Y levantándose vino a su padre. ¿Puedes decir la palabra levantándose? Levantándose vino a su padre. Y tú y yo hoy tomamos la mejor decisión. Voltea a ver al que tienes a tu lado y dile, tomamos la mejor decisión el día de hoy. Venimos a adorarlo, amén. Venimos a ofrendar lo que Él nos da durante la semana. Tú y yo nos levantamos hoy temprano para venir a la casa de Dios. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor Jesús? Tú y yo decidimos levantarnos de nuestro pecado y acercarnos al Padre esta mañana. Tal vez tuviste muchos contratiempos, que a ti te tocaba hacer el desayuno, que le tocaba a tu esposa, que tenías que cambiar al niño, que apúrale, que le hace falta gasolina al coche. Pero sabes una cosa, hermano, estamos en la casa del Señor, estamos en el mejor lugar, estamos adorándole, venimos a la casa del Padre, hemos decidido levantarnos de nuestro pecado y venimos a adorar al Padre. Yo quiero dejar esto en tu corazón el día de hoy. Nunca dudes de levantarte y venir a la casa del Padre. Nunca dudes. No importa qué tan feo olamos, ¿no? O huelo. No importa qué tan feo huelas del pecado. Nunca dudes en regresar a la casa del Padre. Pero levántate. Nuestro pastor siempre comenta, toma decisiones. Y creo que este joven tomó una decisión correcta, levantarse de estar comiendo entre los cerdos y regresar a la casa del Padre. Dice la Biblia más adelante, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, wow, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Una vez que el joven decide regresar con su padre, inmediatamente esa es la respuesta del padre. No sé si él estaba fuera, no sé, en la calle y viendo que alguien se acercaba, pero seguramente varias veces salía a esperarlo. Dice que cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Esta es la actitud de nuestro Padre cuando decidimos acercarnos a Él. Me parte el amor de Dios a mí. Él no es un Padre rencoroso. Tenemos un Padre de misericordias,
Amén. Y sabes, Él siempre está al pendiente de cuando tú y yo decidamos volver a sus pies. Él siempre está con los brazos abiertos. Y en el versículo 21, el joven ahí todo, perdóname, medio lelo ahí, dijo: es hora de aventarme mi discurso. Padre, ya que el padre lo había abrazado, le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo creo que cuando estaba hablando el padre le tapó la boca y no lo dejó más hablar. ¿Y sabes qué dijo? Pero el padre dijo a sus siervos, papá tenía gente a su cargo: sacar el mejor vestido y vestirla y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Wow. Cuando tú y yo somos perdonados, somos revestidos de su misericordia. El Padre inmediatamente nos quita las vestiduras sucias que nos recuerdan el pecado. Lo abrazó a pesar de que olía mal, Ojo, el Padre lo abrazó a pesar de que olía feo. Después ya lo cambia, ¿verdad? Nos pone un anillo en nuestra mano para dignificar nuestra vida, para honrar nuestra vida. Satanás siempre va a querer hacerte sentir el más vil pecador y tenerte en el piso. Pero cuando tú decides regresar a los pies del Señor Jesucristo, Él te pone un anillo y te dignifica. Y te dice: yo soy tu Padre. En el versículo 23 dice: y traigan el becerro más gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Amén. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Había fiesta en el cielo, había fiesta en la tierra, porque un pecador decidió levantarse de su suciedad, de su pecado, y regresó a la casa del Padre. Y el versículo 24 dice: porque este es mi hijo, muerto era, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y sabes, estaba muerto porque la paga del pecado es muerto, por supuesto que sí. Pero en Cristo tenemos vida. Amén. Hermanos, esta parábola del hijo pródigo representa la gracia de lo que se ha estado hablando este mes. Esta parábola representa o huele a un perfume que se llama gracia. Esto es gracia, favor inmerecido. Aquí en México le hubiera dicho tal vez la mamá: te me vas, esto no es un hotel. ¿O en qué te gastaste el dinero? A ver, chamaquito. No. Esto es gracia, hermano. Lo abraza el Padre y no le empieza a reclamar en dónde anduvo. Lo abraza el Padre, lo llena de besos. Quiero pensar que tapó su boca y le dijo: espérate, primero te voy a cambiar estas vestiduras sucias. Te voy a dignificar porque Satanás te había sobajado. Y sé que estás arrepentido, por eso estás aquí. Y eso es a lo que me refería cuando empezaba el tema. Tenemos que dar pasos también nosotros para buscar la misericordia de Dios. Hay que tomar decisiones. Me duele a mí también. Tengo gente cercana a mí que aún no ha tomado decisiones de regresar a la casa de Dios. A uno se les acaba la herencia, por eso aún no regresa. Gente muy cercana a mí que alguna vez conoció al Señor no están en este lugar y me duele. Pero tarde o temprano tienen que pasar por este proceso de que se les acabe la herencia, toquen fondo y espero en Dios digan: regresaré a la casa del Padre. Ahí tenía abundancia, ahí era el Señor bueno conmigo y comía. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor Jesús? Él es bueno, amén. Él es bueno. Y empezábamos este tema hablando de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Así como el hijo pródigo confiadamente regresó con su padre, así tenemos que regresar a su trono de gracia. Amén.
no es un trono de castigo. Dile al que tienes a tu lado, no es un trono de castigo. Es un trono de favores. Y favores inmerecidos. Amén. Sabes, rápidamente tenemos que buscar su misericordia y hallar su gracia para el momento que más lo necesitamos. Este joven alcanzó misericordia a tiempo. Y no hay que acostumbrarnos a comer con los cerdos. Se oye duro, pero no tenemos que acostumbrarnos a comer con los cerdos. Tú eres un hijo de Dios. A ti te puso por cabeza y no por cola. A ti te pedirán prestado, no tú tienes que pedir prestado. El Señor va a levantar tu cabeza. El Señor te quiere levantar de tu pecado. Pero siempre regresa a la casa del Padre. Santiago 4:8 dice la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Nuevamente, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es el tiempo de que te acerques a Dios. Es el tiempo de que nos arrepintamos de nuestros pecados y dejar de ser cristianos de doble ánimo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Dios siempre está esperando que decidamos volver de nuestros pecados, de nuestras pasiones. Y hay algo que me movió. También es el tiempo de ir por los que se fueron y aún no han regresado. Amén. Tú y yo fuimos hijos pródigos y aquí estamos. Ya regresamos, ¿o no? Alguna vez fuimos hijos pródigos y aquí estamos. Y Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que de gracia recibiste, de gracia recibí yo, de gracia ¿qué? Hay que dar. Tú ya has recibido muchísimo de gracia, hermano. Es el tiempo de ir por los que se perdieron y no han regresado a esta casa. Ten carga. Tengamos carga. Por el que alguna vez vino a este lugar, fue movido, fue tocado, estaba en este lugar, tal vez hasta servía, pero no sé por qué razón ya no está en este lugar. Y tal vez tú te enteraste que no va a otra iglesia, que ya se alejó de Dios. De gracia recibiste, de gracia recibí, hay que dar de gracia. Tómate ahí un tiempo en tu lugar y cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y me ponía el Espíritu Santo a hacer esta dinámica, y es: piensa en alguien, wow, que anheles que esté en este lugar al lado de ti. Porque le preguntaban al Señor Jesús: oye, Señor Jesús, dime cuál es el verdadero mandamiento. Y el verdadero mandamiento, dice el Señor Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es uno de los grandes mandamientos. Entonces no tiene caso que cada domingo vengamos aquí, adoremos al Señor, pero nunca tengas amor por tu prójimo, porque esa es la verdadera religión. Amar al prójimo. Y yo espero que el Espíritu Santo te esté poniendo a alguien en tu corazón ahí. Alguien que tal vez puede ser alguien muy cercano a ti, un amigo, no sé. Y espero que te ponga una gran carga, porque sabes, para eso fuimos llamados, para anunciar las buenas nuevas e ir por aquellos que se perdieron. Amén. Ya que lo visualizaste, ahora haz un pacto con Dios y dile: Dios, dame gracia porque yo quiero hablarle en tu nombre. Ayúdame para traerlo a tus pies. Si lo crees que lo puede hacer el Señor, dale un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Wow. Y cubrirá multitud de pecados. Esta parte no sé si te emociona, hermano. Y cubrirá multitud de pecados. Yo anhelo que el Señor cubra multitud de pecados en mi vida. Este pasaje del hijo pródigo representa la esencia de la gracia. Tú y yo estamos disfrutando esta gracia.
este favor inmerecido, este perdón de Dios. ¿Puedes ponerte en pie, hermano? Dice la pastora, para que descanse la silla. Levanta tus manos. Gracias, Padre, porque tú has puesto en nuestro corazón este deseo. Ir por aquellos que aún no se han levantado. Ir por aquellos que aún no han decidido, Señor, regresar. Ir por aquellos que aún no se les acaba la herencia. Quiero estar ahí no como un juez, porque tú no eres ningún juez, Padre. Sabes, Él no te juzgó cuando llegaste a este lugar, ni a mí me juzgó cuando llegué a este lugar. Me abrazó, me besó y cambió mis vestiduras, puso un anillo, cambió mi calzado. Eso es lo que hizo el Padre contigo. Tú no juzgues al que no ha regresado a este lugar. Al contrario, dice la Biblia que Jesús va por esa oveja que se le perdió y deja los 99. ¿Cierto o no? Esto es lo que hace el Señor Jesús. Y como de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Amén. Gracias, Padre, que esta palabra quede en nuestros corazones impregnada, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe la gloria y la honra. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesucristo.